mejoras en la integración, digamos, en la relación proveedor con la organización, ¿sí? Y después, digamos, tenemos, obviamente, ¿sí?, el poder de colaboración de los compradores, digamos, y el tamaño de los compradores también es importante, ¿sí? Si el que te compra es un gran supermercado, ¿sí?, aunque vos seas una gran empresa, si vos le vendés a los grandes supermercados, tu comprador, ¿sí?, tiene un alto poder de negociación. Entonces eso, digamos, te condiciona normalmente las características generales que tiene un sector industrial, ¿sí? Porque te ponen la fecha de compra, te ponen hasta el precio que te quieren pagar, el margen que le tenés que dejar a la cadena, ¿sí? Entonces es bastante complejo cuando los compradores son grandes, ¿sí? Y te generan esa presión competitiva. Cuando están más desparramados y son digamos, mucho más atomizados, es bastante, no te digo que no tengas presión competitiva, pero es menor que te puede negociar alguien de gran tamaño. Obviamente, cuando más informado esté el comprador, digamos, es más influyente en la competitividad, en las relaciones de competitividad del sector. Otro análisis que hay que hacer son las de las fuerzas impulsoras. Digamos, a ver, ¿qué son las fuerzas impulsoras? Las fuerzas impulsoras son normalmente aquellas causas por las cuales la industria o un sector genera cambio, ¿sí? Cómo cambian las condiciones de la industria. Y una de las cuestiones más importantes, más allá de que la industria esté globalizada y las innovaciones tecnológicas, ¿sí? Muchas veces las fuerzas impulsoras tienen que ver con la demanda, ¿sí? Básicamente, las variaciones por las cuales la gente le da utilidad a un determinado producto. Piensen ustedes, muy simple, un ejemplo fácil, que es el reloj. ¿Quién usa reloj hoy? ¿Cómo cambió la industria? De determinada manera a lo que era antes. O el propio celular, ¿sí? Un celular hoy cumple otras funciones, ¿sí?, que no es para hablar por teléfono. Entonces, de acuerdo a cómo la demanda utilice el producto, se van a dar determinados cambios, son las fuerzas que hacen que un sector industrial se modifique, digamos, que es mucho más atractivo hacer este análisis y no verlo desde el punto de vista del ciclo de vida. Entonces, es mucho más atractivo hacer un análisis de aquellas fuerzas que hacen que un sector tenga modificaciones y genere, digamos, cambios importantes dentro del sector, que el ciclo de vida de nacimiento, crecimiento y madurez de un sector. Eso no nos va a decir nada sobre sus variaciones y cómo evoluciona, más que nada no en la madurez. Uno puede decir, si un sector está maduro, pero es el mismo sector que hace unos años atrás, y probablemente no, porque básicamente porque el estilo de la gente cambia, las condiciones de la sociedad cambian, los gustos cambian y a veces los usos que le da las personas a determinados productos. Entonces eso hace que los sectores sean bastante dinámicos en ese sentido. Piensen ustedes, no sé, que quizás, digamos, yo tengo 50, ¿no? Y 50 años en la vida en mi vida es la mitad, pero en la vida de un sector industrial no es tanto, y como ha cambiado en términos de, no sé, 30, 40 años, los gustos que tienen que ver con la alimentación. Entonces, fíjense cómo lo que a nosotros nos parece
algo quizás normal en cuanto a ustedes, porque son más jóvenes que yo, digamos, yo que estoy un poquito más grande, he visto cómo la industria alimentaria ha debido, ¿sí?, cambiar, innovar, producto de un estilo de vida, ¿sí?, mucho más sano, saludable, que cuando yo era más chica, que comíamos papa frita, huevo frito, coca común, no existía todo lo light, lo verde, ¿sí? No existía tanta cultura de comer la fruta como es ahora. Y eso ha generado que la industria quizás de la alimentación ha cambiado, digamos, en líneas generales. Cuando uno sí analiza un sector industrial, una de las cuestiones más importantes para ver es con quién compito. Cuando se hace el mapeo de grupos estratégicos, ¿sí?, uno no compite normalmente con todos los que están adentro de un sector. Siempre se compite con aquellos que son más cercanos. Esta matriz, obviamente, la dificultad que tienen armar los grupos, los mapeos estratégicos para poner las empresas que tienen determinadas características con las cuales uno compite, lo más, si se quiere, complicado es encontrar las variables que van en los ejes. En este caso, no es de Argentina esto, en este caso lo que hay es sobre el eje de las X es la la amplitud de línea de productos que tienen el sector automotriz, ¿sí?, y la variabilidad de precios. Entonces, uno que va a agrupar, digamos, de empresas que tienen mucha amplitud de línea, baja amplitud de línea y la variación y cómo se van agrupando por precios. Y se forman los distintos grupos. Entonces, uno, dependiendo de dónde está dentro de esos grupos, sabe con qué empresas se está compitiendo en determinadas líneas y con determinado tipo de precio, digamos. No se compite con todos, entonces vos centralizás tus esfuerzos competitivos con aquellos que están más cerca, ¿sí? Cuanto más cerca están de tu grupo o están con vos en el grupo es donde tu competitividad aumenta. Después, esto es bastante más difícil, ¿sí? Sobre todo el punto 5, cómo saber lo que hace tu competidor. Y acá no hay una receta. Yo siempre digo, y no porque lo diga yo, sino que lo importante es intentar ponerse, en el lugar del otro y cómo te competiría vos. Digamos, si yo soy de una determinada empresa, me pongo en lugar de mi competidor más directo e intentaría, ¿sí?, pensar como él. Para pensar como él lo tengo que conocer. Entonces, una de las maneras de hacerlo es esa, digamos, cómo piensa tu rival en base a lo que vos conocés que son sus capacidades, ponerse como abogado del diablo, por decirlo de alguna manera, e intentar pensar cómo él te competiría a vos. Entonces, una de las maneras de hacerlo es esa, y digamos, parece fácil de decir, pero no, tal vez no está fácil de poder hacerlo. Hay información normalmente en el mercado de los competidores, de las empresas con las que uno compite, pero en líneas generales uno intenta hacer ese análisis. Los factores clave de éxito, digamos, son básicamente aquellas características de productos, competencias, habilidades, que hacen que tu posición sea rentable, ¿sí? En el sentido de que si no los tenés, es poco probable que en esa industria, en un determinado momento, puedas competir y ser rentable. Entonces, son determinadas cuestiones que sí o sí, ítems variables, ahora vamos a ver, yo les voy a dejar una filmina y un ejemplo, ítems variables que una organización, una empresa tiene que tener, básicamente como relevantes, sí o sí, con determinadas características para poder competir en ese sector industrial y ser rentable. Si no los tenés que tratar de generarlos o conseguirlos o
trabajar para lograrlo, porque de ninguna manera vas a poder competir en iguales condiciones en ese sector industrial. Obviamente, las fuerzas, digamos, los factores críticos de éxito, ¿sí?, varían de un momento a otro, de una industria a otra, sobre todo por las fuerzas impulsoras y las condiciones competitivas. Cuando se van mejorando competitivamente, los factores críticos de éxito pueden llegar a variar. Normalmente varían, no son estables. Fíjense, yo les puse un ejemplo acá. Los factores claves de éxito en las aerolíneas comerciales. Esto es una foto de un momento. Obviamente tienen un montón de factores críticos, ¿sí?, que hacen que tengas que tener para poder ser rentable en el sector. Uno de los factores críticos más importantes que tienen que tener las aerolíneas son sus rutas. ¿Por qué? Porque cuando tienen rutas, las aerolíneas pueden hacer combinaciones. Entonces, potencian la rentabilidad de un vuelo. Hoy los clientes buscan confort, aquellas personas que viajan buscan confort, no hacer trámite. Entonces, si hoy no tenés check-in en línea, estás como medio afuera. Entonces, hay un montón de cuestiones que hacen que las aerolíneas compitan entre sí, y hay factores que sí o sí tienen que tener para poder estar en ese sector y competir y ser rentables. Y después, digamos, el último ítem que debemos tener en cuenta tiene que ver sobre todo en hacer este análisis que hicimos hasta recién, las variables que nos van a decir si una industria es atractiva. Siempre una industria va a ser atractiva desde mis capacidades, desde las posibilidades que tenga una empresa, ¿sí?, con respecto a ella. Y a veces una industria puede ser atractiva para determinados tamaños de empresas y puede no serlo para otros, ¿sí? Entonces, cuando uno hace este análisis, lo tiene que siempre hacer desde el punto de vista de su propia organización. No tiene sentido decir, bueno, la industria es recontra competitiva, pero la verdad, con mi tamaño, con mi capital, no puedo competir ahí, tengo que buscar la manera de hacerlo. A veces, digamos, querer competir en mercados para los cuales uno no está en condiciones genera problemas en el mediano y largo plazo que no le son convenientes a la empresa en líneas generales. Bueno, esto fue lo que sería en general el análisis competitivo y el análisis de la industria. Espero que lo hayan entendido, espero que les haya quedado bastante claro. De todas maneras, en los dos encuentros con las distintas comisiones en la semana, vamos a charlar un poquito de estos temas.